Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aquí estamos para hablar acerca del consejo de Dios. Nos prepara el terreno para lo que será la exposición dominical. Esto viene siendo como una escuela dominical virtual. Vamos a hablar de un tema de trascendental importancia. Vamos a hablar acerca de la cruz de Cristo. Y si me permiten, quisiera tomar como sustento la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 6, específicamente el versículo 12. Dice el consejo de Dios de la manera siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Lo que diferencia a la fe cristiana de cualquier otra fe, de cualquier otra religión o ideología, es la cruz de Cristo. Debemos de tener mucho cuidado con el aspecto simbólico de la cruz. En el siglo III, Constantino precisamente hizo un pacto, un juramento a la luz de una revelación que él entendió que tuvo. No sabemos si usó esto para sus fines políticos o de Estado, como estadística, porque el Imperio Romano iba ya rumbo a su decadencia. Pero se levantó, ¿no?, y puso esto como insignia e hizo un sincretismo. El punto es que la iglesia perseguida entonces se convirtió en una iglesia estatal, en una iglesia de Estado. Y esto hasta el día de hoy ha afectado en cuanto a la visión humana de la fe cristiana, en cuanto a la visión humana, porque desde el punto de vista de Dios, el Evangelio queda intacto. Y desde el punto de vista de los fieles de Dios, el Evangelio ha quedado y queda intacto. El Evangelio es el Evangelio. Pero el emblema de la cruz, desde el siglo II ya se venía trabajando con esto, con tratar de buscar un símbolo o una simbología. Todos los partidos políticos, todas las instituciones tienen un logotipo. Entonces la fe cristiana necesitaba un logotipo. Algunos tomaron como logotipo o bandera, si se quiere, el pez, un pez, y así otras insignias. En el caso de los judíos, ellos no tenían insignia, aunque últimamente tienen lo que se conoce como la bandera de David, que es lo que se observa comúnmente. Pero la cruz, ¿verdad?, fue adquiriendo peso a medida, como símbolo, a medida que la superstición avanzaba y se veía la iglesia no como un organismo viviente, sino como una organización. Algunos entienden que el término correcto debería ser madero. Hay una secta, por ejemplo, que enfatiza esto y lo tiene como doctrina cardinal. Y realmente la Biblia habla de madero. De hecho, la razón de Cristo haber sido crucificado está relacionado con lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 23, donde dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero, en un árbol, y que no debía amanecer en ese lugar. Entonces Pablo en su carta a los Gálatas dice precisamente esto, que Cristo estaba cumpliendo con eso que estaba figurado, predicho o anticipado ya en el libro de Deuteronomio. Pero tomar la cruz como un resguardo, ¿verdad?, no es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. En el caso de los puritanos que volvieron otra vez al consejo de Dios, Lutero, y en el caso particular del teólogo de la Reforma, que no fue Lutero, sino Calvino, pues vieron las cosas de una manera diferente. Pero el legado puritano se emancipa de esto. Y en el libro de John Stott, precisamente La Cruz de Cristo, los puritanos señalaron algo que es de cardinal importancia. En la página 27, y voy a leer, ellos escribieron lo siguiente, o expresaron lo siguiente, o se hace una referencia de cómo ellos pensaban. Santiguarse y otras maneras semejantes del papismo
es decir, que se lo atribuyen, aunque algunos llamados ortodoxos antes del bautismo santiguaban a las personas o antes de la participación de la Santa Cena. Pero santiguarse y otras muestras semejantes del papismo que la Iglesia de Dios en tiempo de los apóstoles nunca conoció. Y eso es verdad, porque usted no lo va a encontrar allí. Usted no va a encontrar la idea de presinarse, ni de tener la cruz como talismán o como resguardo. Dice el texto, no deberían usarse. Afirmaban que no correspondía añadir invenciones humanas a las instituciones divinas y que existía siempre el riesgo del uso supersticioso indebido. Fíjate que hasta películas de terror, películas de misterio usan la cruz y algunos ingenuamente creen que con la señal de la cruz pueden echar fuera demonios. Veremos en la exposición que tendremos después de esta escuela dominical cómo ves que realmente somos librados del enemigo, no mostrando una mera cruz. Puedo dar un adelanto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero usted no va a encontrar el símbolo o el emblema de la cruz para poder expulsar a Satanás o ponerlo frente a la casa. Hay algunas iglesias que lo ponen detrás, en el púlpito, hay otras que lo ponen como emblema. No necesariamente esto es escritural, no necesariamente esto es bíblico, ¿verdad? Son deducciones que se llegan. Es decir, lo importante es el concepto del madero o el concepto de la cruz, como usted quiera. Yo prefiero usar el concepto cruz, ¿verdad? Porque todas las traducciones, precisamente, que usamos, porque no usamos la traducción del Nuevo Mundo, sino la traducción Reina Valera o la traducción de las Américas, etcétera, encontramos precisamente el crucificado, fue crucificado, la cruz que nos une, que nos junta, que había una separación, pero ahora la cruz es el vínculo. Y aquí encontramos que algunos estaban rehuyendo la persecución, no predicando el evangelio de Cristo, o como Pablo le llama, el mensaje de la cruz. En su primera carta a los Corintios, Pablo señala algo muy importante con relación a este asunto de la cruz. Si usted tiene una Biblia, por favor, búsquela conmigo. En la primera carta dice el consejo de Dios de la manera siguiente. El versículo 18 es un pasaje conocido por muchos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, ¿por qué la cruz? Yo creo que el versículo 19 lo muestra con claridad meridiana. Dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Recuerda usted cuando Pablo fue al Areópago, allá en Atenas? Predicó un mensaje tremendo, filosóficamente aceptado. Algunos dicen que el griego que usó allí fue un griego elegante, un griego pulido. Entonces llamó la atención, todo el mundo se acercó y habló de una sola sangre y de que somos linaje. Eso encantó a todo el mundo. Dionisio, que era el que administraba este lugar, estaba embelesado escuchando a Pablo. Sin embargo, cuando les habló de la resurrección, entonces dijeron que Pablo estaba loco. Al hablar de la resurrección, obviamente tuvo que hablar implícitamente de la cruz de Cristo. Es decir, que murió y que resucitó. Estás loco. Se fueron, pero Dionisio se quedó. Dionisio se convirtió, él y toda su familia. Es decir, que hubo un fruto maravilloso. Pero el texto apela al hecho de que toda sabiduría humana es desvanecida. Porque le plugo a Dios salvar al hombre por la locura del evangelio, de la predicación. ¿Y qué predicación? La de la cruz, la predicación de la cruz. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cómo uno sabe que Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo? Por algo que se llama inconsistencia. La sabiduría de este mundo es inconsistente. La sabiduría de Dios es consistente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Si algo le da valía a un individuo, a un hombre, a un ser humano y a un predicador, es la consistencia. Mantener su consistencia en asuntos esenciales. Lógicamente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En tal virtud no va a existir un solo predicador que sea absolutamente consistente. Por eso nuestra confianza no puede estar en los hombres. Nuestra confianza debe de estar en el consejo de Dios, en la palabra de Dios. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios, le plugo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero entienda, por favor, cuando se habla de la locura de la predicación, no es que la predicación de Dios sea un disparate. El loco tiene una característica, la incoherencia. El mensaje del Evangelio es un mensaje totalmente coherente. Esa razón del pensamiento humano les parece a ellos que es una locura. Es locura a quienes, a los que se salvan, no. Es locura a los que se pierden. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos que buscan sabiduría. Cristo dio señales contundentes, resucitó a Lázaro, él mismo resucitó, perdonó pecados, ¿verdad? Y los griegos que buscan, no queremos lo suprahumano, queremos lo humano, la sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? En un madero, a Cristo en la cruz, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, obviamente. Ese es el conflicto y el dilema, y ese es el rechazo. De eso es que habla Pablo en Gálatas, que los judíos estaban rehuyendo la persecución al no predicar el evangelio de la cruz. Ampliaremos un poquito más esto, pero ellos enfatizaban la circuncisión como un ritual que pudiera parecernos hoy en día tan insignificante como la circuncisión, porque al octavo día, cuando nacía el niño, había que hacerle esa cirugía menor. En el glande del hombre se quitaba esa capa de arriba, es decir, sacando lo pecaminoso y carnal, connotando esto una circuncisión del corazón. Entonces, Pablo enfatiza que Cristo es nuestra circuncisión. En otras palabras, el ritual podía hacerse, o si se quiere, el acto quirúrgico, esta cirugía menor, ambulatoria, podía hacerse, pero no a razón, ya como un símbolo de salvación o de santificación. ¿Por qué? Porque ya era sombra y ya había llegado la realidad, Cristo en el cumplimiento del tiempo, que es ahora nuestra circuncisión. Entonces, si mantenían el ritual, tenía que haber un sacerdote para hacer el ritual. Y cuando el velo del templo se rasgó en dos, todo se acabó. Mucha gente quedó desempleada. Los sacerdotes quedaron desempleados. Ya no iba a haber nadie que hiciera este ritual, ¿verdad? Esta ceremonia. Y eso se acabó. Entonces, en tal virtud, ellos trataban de no predicar la centralidad de la cruz. No es que no pudieran predicarla en algún momento así, de lado, pero como eje central, como se entiende que debe ser predicado el Evangelio, ¿verdad? Y como debe ser predicado más bien en la cruz de Cristo o el contenido de la cruz, las implicaciones del contenido de la cruz, pues ellos no lo hacían. ¿Por qué? Porque rehuían a la persecución. Entonces, para los judíos, ¿qué era? Tropezadero, de tropiezo, dice el texto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más para ¿los llamados por quién? Los llamados por Dios. Dios nos llama con llamamiento eficaz. Los llamados por Dios, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios, de salvación. El Evangelio, poder de Dios para todo aquel que cree. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne. ¿Y cómo se jactan muchos creyentes hoy cuando sus predicadores son intelectuales? Y no debemos, ¿verdad?, menospreciar la intelectualidad. Pero Pedro no era intelectual, Juan tampoco. El único intelectual era Pablo, y lo dice, y dijo, lo tengo todo por estiércol, lo tengo todo por basura.
No es que no aprendamos los idiomas originales. No es que no tengamos un conocimiento de la cultura general. Sí, debemos hacerlo, pero nuestra gloria no es esta. Todo esto lo tenemos por basura para ganar a Cristo. ¿Eh? Entonces Pablo dice, es con la sencillez, es con el poder del Evangelio. No es que no había muchos nobles, ni muchos, no es que no habían nobles o intelectuales. Dice, no mucho, no mucho. Porque mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, según los hombres, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los que se creen sabios, ¿verdad? Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora mire cómo cierra esta parte. ¿Para qué? Como está escrito, y es de eso que se trata, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es de esto que se trata. Por eso, entonces, nuestro énfasis tiene que ser Cristo. Cristo. Por todos los lados Cristo. Podemos tratar muchos temas. Es todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Finalmente tenemos que caer en Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permítame entonces dar algunas implicaciones, ¿verdad? 5 implicaciones con relación a este asunto de la cruz de Cristo y lógicamente haciendo referencia siempre al texto de origen, que es Gálatas, específicamente su último capítulo, que habla acerca de Pablo y sus sufrimientos por causa de la cruz de Cristo y el contraste con relación a aquellos que rehuían a la persecución. Entonces, explicado ya, aunque sea someramente, el hecho de por qué estos judíos rehuían predicar la cruz de Cristo y por qué Pablo estaba dispuesto a ofrendar su vida, ¿verdad? Vayamos a las implicaciones. En primer lugar, la primera implicación que observamos es la culpabilidad humana. La culpabilidad humana. La cruz de Cristo implica la culpabilidad humana. Romanos capítulo 3, versículo 10. No hay justo ni en uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Rousseau, en aquellos siglos pasados, subrayó de una manera muy perversa porque Rousseau en su aspecto, en su parte humana, en su vida cotidiana, fue una persona que demostró en el vínculo doméstico, familiar, con su esposa, etcétera, que él era una criatura caída y depravada. No fue el sistema que lo corrompió. Él era corrompido y así todo hombre, porque Dios aprende a los sabios en su astucia. Pero él dijo que el hombre era bueno por naturaleza. La cruz de Cristo nos indica de manera dramática la culpabilidad humana, la condición humana. Es decir, que el hombre por su propia cuenta no puede salir de su oscuridad o del laberinto. El hombre tiene que buscar un salvador. El hombre no puede expiar por sí mismo su culpa, porque es un ser pecador, es un ser imperfecto. El animal simbolizaba la perfección de Cristo. Por eso el cordero tenía que tener ciertas condiciones para poder ser sacrificado como símbolo. Por eso el hombre rehúye el evangelio de la cruz, porque lo confronta con su condición. El hombre se autoengaña, quiere tapar el sol con un dedo, privar delante de los demás que es justo o que es bueno. Pero al mismo tiempo, procura usar para callar su conciencia un método o sistema compensatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, hago tantas obras malas y hago tantas obras buenas. Él piensa que por sus obras va a purgar sus pecados o va a justificarse delante de su conciencia y por ende delante de Dios. Es decir, que la doctrina de la cruz muestra la condición y por eso humilla al hombre. En segundo lugar, da toda la gloria a Dios. Es decir,
que en el mensaje de la cruz no hay honra para el hombre, no hay gloria para el hombre. Lo, mostrando el aspecto celestial, es decir, entendiendo que hay una adoración celestial, mística, invisible, que ellos no podían ver. Por eso era figura de eso invisible, de eso glorioso, de eso eterno. Entonces, bueno, cuando se cumple el cumplimiento del tiempo, que Cristo muere y dice, consumado es, pagada está la deuda, como ya dije anteriormente, entonces todo eso se derrumba. Es decir, ya no hay necesidad de un templo humano, ¿verdad? Porque el Señor mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No aquí, no allí, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Es decir, que le estaba quitando toda honra y toda gloria ya a ese sistema que cumplió su objetivo, que caducó, pero ellos sabían, el sumo sacerdote sabía en qué condición iba a quedar. Todos esos sacerdotes, que por cierto se lucraban, en este caso del Imperio Romano, ellos no tenían interés en la emancipación. Habían partidos, hubo partidos políticos, sectarios, filosóficos, como los celotes, que querían la emancipación, pero ellos estaban en el gobierno. De hecho, ellos juzgaron al Señor y luego lo remitieron al imperio porque no les era permitido dar pena de muerte. Necesitaban la autorización del imperio, pero hubo un prejuicio, es decir, un juicio previo que ellos hicieron con relación a la persona del Señor. Es decir, que entonces el Evangelio de la cruz nos lleva a un plano sencillo. Pero fíjense que aún después, entonces, cuando fueron pasando los años y los siglos, entonces vienen los obispos, ya comienzan a pervertir el asunto porque crean una especie de pirámide. Y todavía hoy en día encontramos estos sistemas conciliares, de concilio, donde hay hegemonía, donde hay presupuestos abundantes, económicos, donde hay gloria humana. Ni hablar de la iglesia papista. ¿Cómo usted encaja la iglesia papista en la sencillez del Evangelio de Jesucristo, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, con relación al libro de Apocalipsis? ¿Cómo? No encaja, no puede encajar. Hay demasiada gloria humana, gloria del hombre, ¿verdad? Y se plantea por una perversión de un texto, un solo texto. Y quiero aquí hacer como un paréntesis. ¿Cómo es posible que un solo texto de la Biblia distorsionado haya traído tanta maldad a la humanidad y tanta confusión? Como es ese que dice, tú eres Pedro, se cambia el nombre y no necesariamente sobre él va a edificar su iglesia. Pudiera estar connotando como él respondió los apóstoles en su sentido general. Pudiera estar connotando las mismas palabras, pero cuando usted dice, Pedro fue el primer papa, ya usted creó un sistema. Y mire, yo de verdad que no entiendo, perdónenme que diga yo, pero no entiendo cómo hay gente tan ingenua, y perdónenme si soy fuerte en ese sentido, que conociendo la historia, porque el ignorante que no la conoce está bien, pero el que conoce la historia y sabe las perversiones que hubieron, ¿verdad?, con relación a individuos que se entronaron allí porque ya era un poder político y económico, y eran mujeriegos, eran profanos, pero que el sistema era profano. Hasta que viene la reforma protestante. No es que no habían personas que habían luchado en contra de ese sistema, pero viene Lutero, viene Zwinglio, viene Calvino, vienen otros hombres de Dios, Juan Hus, a pelear la buena batalla de la fe, y dicen las cosas de manera radical, porque hay que leer solamente los escritos de Lutero y las expresiones de Lutero, porque había que atacar esto con toda la fiereza de las escrituras, que algunos podrían tildarlos hoy en día de irreverentes, sobre todo a Lutero, con los calificativos que usó con relación a este sistema y al que estaba entronado en este sistema. Los puritanos por eso llegaron a hablar hasta del anticristo en las confesiones de fe, porque era realmente dramático. Cerrando el paréntesis y volviendo al punto, entonces, allí hay gloria humana. Pero el mensaje de la cruz es universal, no es sectario, y humilla al hombre
y no permite un sistema piramidal. No. Por eso es que el texto de Mateo, cuando dice, si hubiesen dos o tres, el Señor hablando, congregados en mi nombre, allí estoy yo. Es decir, que aun cuando hay un orden de autoridad, como presenta Pablo en su carta a los Filipenses, cuando dice a los pastores, a los diáconos y a los hermanos, ese es el orden, pastores, diáconos y una comunidad, porque hay un orden de autoridad, pero nadie, como dice también Pedro capítulo 5, puede tomar el control y la hegemonía y abusar de esa autoridad. El mensaje de la cruz, entonces, quita toda gloria humana. Además de esto, al ser por gracia, porque el mensaje de la cruz hace un énfasis a la gracia, es decir, el perdón de todos los pecados, el perdón de todos los pecados. Eso es importantísimo. Entonces, ya le quita el mérito a aquellos que ponen carga y a aquellos que amarran conciencia. Quiero decir, aquellos individuos que abusan, que se enseñorean de las conciencias de los demás y hasta que se sienten con el derecho de decir ellos per se quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar, ellos per se. Porque usted sí puede por las escrituras decir quiénes dice la Biblia que se van a salvar. Por ejemplo, sin santidad nadie verá al Señor. Usted lo puede decir con claridad. Y usted puede decir con claridad también que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y usted puede decir con claridad que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, porque está en la Biblia. Ahora, de ahí a usted sacar deducciones, ¿verdad?, teológicas, o deducciones de texto, o torcer texto, para decir, este se va a salvar y este no se va a salvar. Y esto usualmente se estila o se ve, se observa por medio de los memoriales cuando alguien muere. Bueno, la Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, en ese sentido, el mensaje de la cruz, ¿verdad?, al no ser un mensaje humano, sino divino, desvanece la gloria terrenal y le da toda la gloria al Señor. En tercer lugar, este mensaje de la cruz es un mensaje que sin lugar a duda nos lleva a la santidad. Pero a la santidad correcta, a la santidad correcta, no a la santidad que viene por un sistema de leyes. Porque como bien veremos en el mensaje de hoy, después de terminada esta escuela dominical, y cuando compartamos Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero el versículo 13 dice, perdonándoos todos los pecados. Es decir, que cuando Cristo en la cruz muere, consumado es, desvaneció todo código legal en contra de los amados de Dios. Cuando digo todo código legal, primero todo código humano que pueda venir en contra del hombre, pero también el código de Dios. ¿Y cuál es el código de Dios o el decreto de Dios? La ley de Moisés. Claro que en esto también se observa de manera implícita que hay un mundo místico, invisible, desconocido en su dimensión para los hombres, porque el versículo 15 dice, y despojando a los principados. ¿Usted ve los principados? ¿Dónde están los principados? A las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Usted lo vio? Dice públicamente. ¿Pero usted lo vio? ¿O alguien lo vio cuando Cristo murió? No, pero los ángeles sí. En ese mundo espiritual y en ese mundo místico, real, ¿verdad?, todas esas potestades fueron avergonzadas. Y salió triunfante el vencedor. Así se le llama a Jesús en el libro de Apocalipsis. El vencedor. Pero dice, perdonándoos todos los pecados. Maravilloso es esto. Es decir, que la sombra dejó de ser, vino realidad. Hay perdón forense, perdón legal, obtenido legítimamente. Quiero enfatizar esto porque es precioso. Legítimamente. Un perdón obtenido legítimamente. No hubiese sido legítimo si el Padre
hubiese pasado esa copa de Jesús. Pasa de mí esta copa. Pero dijo, no se haga mi voluntad. ¿Y cómo se podía otorgar perdón si pasaba esa copa? Es decir, si Cristo no caminaba camino al Calvario, por el Gólgota, la vía dolorosa, ¿cómo? No había forma. Entonces este es un perdón legítimo. Y ahí estaba el diablo. Por eso es que la tentación fue más recia. La tentación en Getsemaní, de parte del diablo, fue más fuerte que la tentación en el capítulo 4 de Mateo, en el desierto. La vía dolorosa, sudó sangre. En el desierto no sudó, solamente ayunó, tuvo hambre, una hambre atroz. Pero en Getsemaní, gotas de sangre. ¿Por qué? Porque ya era el final, ¿verdad? Entonces él, por el Espíritu Santo, recobró fuerza y puesto el gozo delante de él, padeció la cruz. Para obtener, primero, derecho de otorgar salvación. Por eso la administración de la salvación es de Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviase. Y de Cristo es el dominio, de Cristo es el juicio, de Cristo es todo. Por eso en Apocalipsis nadie se encontró digno. Él solo fue digno. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Entonces Él puede otorgar salvación. Ahora bien, al haber un perdón legal o forense, nosotros vivimos en consecuencia de este perdón. Por eso, el capítulo 3, versículo 1, conectado con este capítulo 2, dice de la manera siguiente, de Colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. ¿Y cómo que habéis muerto si estamos vivos? ¿Sí? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Usted escuchó? Estamos blindados. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora mire cómo dice el versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y así sigue hablando. ¿Por qué? Porque la cruz nos conduce a una santidad maravillosa. Por eso es que debemos desoír los cánticos de sirena que dicen, ya todos tus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Es una verdad, pero no completa. Es decir, ese perdón forense tiene que hacerse evidente a través de un perdón práctico o de una victoria práctica. Como veremos en la exposición dentro de unos minutos, el principio se encuentra también en Romanos capítulo 6 y fue un axioma que tomaron los puritanos. En otras palabras, todo pecado que ha sido cancelado es pecado emancipado, donde el que ha sido perdonado obtiene la victoria. Es decir, usted ha sido perdonado de todos sus pecados, eso dice la Biblia. Pues entonces, por el Espíritu de Dios que está en usted, que se le otorga dentro del paquete, usted debe tener victoria práctica de todos los pecados. ¿Cómo así? Así mismo como lo está escuchando. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. Entonces tiene que desvestirse, despojarse del viejo hombre y vestirse. Pero eso lo hace solamente el evangelio de la cruz. No se le ha dado la potestad a ningún hombre decir, yo te perdono. ¿Qué usaron los papistas? ¿Qué usaron? El recurso de las indulgencias. Dijeron que comprando indulgencia, ¿verdad?, las personas podían salvarse. Por ejemplo, le pusieron precio a un pecado de adulterio, a un pecado de fornicación, a todo. Imagínense, la Basílica de San Pedro se hizo de ahí, de esos fondos allá en el Vaticano, en Roma. Terrible esto. Pero también los llamados cristianos evangélicos pueden caer, y podemos caer, me incluyo, podemos caer en esto, ¿verdad? Diciendo, no importa cómo murió,
Lo importante es que recibió un perdón, pero ¿cuál perdón? Si hay un principio que nos muestra que hemos muerto, es decir, que tenemos victoria y el espíritu que se nos ha dado no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, él mismo la perfeccionará hasta el final. Otra implicación, y esto es inevitable. Cuarta implicación, la persecución. Volvamos otra vez a Gálatas. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Pablo dice con claridad meridiana que tenía las marcas. Dice versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo, con mi propia mano. Pablo tenía amanuenses, es decir, personas que escribían, pero aquí, quién sabe si tomó él el lapicero, la pluma. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La persecución es inevitable. Si usted ve esa forma dual de dubitación de tantos hoy en día, dicen que no quieren enfrascarse en conflictos o en problemas. Están rehuyendo a la persecución. Dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No necesariamente es una persecución física, pero viene tarde o temprano. Pablo cuando escribió, o el autor a los Hebreos dice, no habéis padecido hasta la sangre, pero habían padecido, habían sido encerrados. Entonces, nosotros por causa del evangelio vamos a ser aborrecidos por el mundo, por el sistema y por los pseudo religiosos. No hay manera de escapar de eso. Cuando usted presenta la verdad de Dios, usted va a tener fricción. Aquí el problema era tan sencillo, y si lo pudiéramos entender, Pablo pudo haberse evitado la persecución si hubiese hecho un sincretismo del evangelio. Pero ¿qué dijo él en el capítulo 1 de Gálatas? Usted tiene su Biblia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio como diferente. Es decir, era un evangelio mezclado. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y por qué pervertirlo? Para hacer un híbrido y evitar la persecución y volver a tener una iglesia o una religión de gloria humana, de puestos, de recursos económicos, de confores. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Es decir, que si Pablo hubiese dicho, no hay problema, no hay problema, Tito, circuncídate, no hubiese negado la fe. ¿Por qué dice él que tuvo que reprender a Pedro cara a cara? Porque Pedro estaba rehuyendo la persecución. Mire usted cómo lo dice. Usted lo ha leído muchísimas veces en Gálatas. Usted lo ha leído. Dice de la manera siguiente. En Gálatas. Dice el texto sagrado, el capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí como cara a cara. Porque era de condenar. Pedro, algunos entienden que era el primer papa, pero Pablo lo condenó cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo
de los de la circuncisión. Y en su simulación, es decir, le dijo simulador, hipócrita, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, dos veces, simulador e hipócrita. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme al evangelio, ¿a cuál evangelio? A la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué es lo que diferencia entonces la fe cristiana de las demás ideas, religiones y secta aún dentro del cristianismo? La centralidad de la cruz. Amigo, el emblema no es el sábado. No es el sábado. El emblema es la cruz de Cristo. Amigo, el emblema no es la indulgencia. No es otorgar un perdón humano, ¿verdad? Con aparente licencia divina. Es la cruz de Cristo. No es el perdón que otorga la iglesia. La iglesia no tiene potestad de otorgar perdón. Es Cristo. Toda autoridad y toda potestad la tiene Cristo. Eso es lo que diferencia. Usted entregó su vida a Cristo, ¿sí? Él pagó por usted. Ya usted no tiene que humanamente hacer nada para obtener la salvación. Ahora, una vez la obtiene, Dios le da la fuerza y el poder para vivir una vida agradable a Él. Pero prepárese que usted va a ser rechazado. Le van a decir, sábelo todo. Le van a decir prepotente. No van a entender. Usted va a ser una persona de comportamiento cuerdo, pero su mensaje va a ser locura para los que se pierden. Finalmente, ya hemos hablado de esta santidad. El mensaje de la cruz implica una preservación divina. Pudieran haber otras más implicaciones. ¿Preservación divina de qué? Del pecado y del infierno. Dice la Biblia, nadie los va a arrebatar de mis manos. Pero mire, como que no estamos hablando últimamente el mismo idioma y el mismo lenguaje en algunos sectores. Algunos ya no saben lo que significa la preservación divina. Preservación divina del dominio del pecado, uno. Preservación divina del dominio del diablo, que puede destruirte aquí. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel, a Dios, que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Preservación divina del infierno. No hay ninguna condenación. Pero, ¿qué significa esto? Que Dios mueve todas sus gracias, por así decirlo, ¿verdad? Para que una persona no decaiga definitivamente. En la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, dice, Padre, presérvalo, cuídalo. Todos se salvaron, hay uno que no se salvó, el hijo de perdición. Pero lo que me diste, todo lo que me diste, todos, ninguno se perdió. ¿Qué significa que ninguno? Que ninguno desertó definitivamente. Porque Pedro desertó, pero volvió. Volvió. Judas fue que no volvió. Porque no hubo oración eficaz por Judas. Y dirá alguien, ¿una injusticia de Cristo? No. Una benevolencia de Él salvar a su pueblo y de rogar por sus amados. Sí, entendámoslo. ¿Qué significa la preservación? Que andemos de manera permanente en el camino de la santidad y seamos librados del predominio del pecado y por ende del infierno. Finalmente, bendigamos a Dios por la cruz, porque la cruz produce verdadera adoración. No hay verdadera adoración si no hay cruz. Cuando digo cruz, madero, cuando hablo de madero, hablo de sacrificio. Bendito sea el Señor. Solo hay un Dios y un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta mañana, en este día del Señor, día de la resurrección del Señor, levantemos nuestras manos
y digamos, como dice Apocalipsis, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, a tu nombre da gloria. Y de todo pueblo, de toda raza, de toda nación, grandes y pequeños, se postraban ante el Cordero y echaban sus coronas y decían, solamente a ti la gloria y la honra. Y por eso decimos nosotros a su nombre, gloria, adora a Dios con gozo. Esta es la adoración que Él recibe, la adoración que es centrada en la cruz de Cristo. En breve estaremos compartiendo el consejo de Dios titulado Blindados por Dios.